El ministro la presentó desde el año 70, creo. Nosotros la estamos haciendo del 2000 hacia acá, para que vean, sobre todo estos últimos tres. Este fue el último que indicó el que se fijó, 6.5%, es la última columna de porcentaje. El anterior a este fue el 8.5%. En los tres aumentos anteriores, bajo la administración del presidente Martinelli, y el último año del presidente Torrijos, los aumentos fueron apreciables. 14% fue el último del presidente Torrijos. El primero, el presidente Martinelli, fue de 16%, y además cambió regiones. Luego 15%, luego 13%, la primera ajuste del presidente Varela fue de 8,5% y este último de 6.5%. La tendencia es a la baja. Sin embargo, pese a ello, existen quejas del sector empresarial y a mi juicio en algunos sectores justa de que posiblemente en ciertos sectores no se debió fijar una tasa tan alta, pero la tasa está, y la ley hecha y hecha está. Dura ley, ser ley. La ley es dura, pero es la ley. Entonces vemos cómo van incrementándose esos salarios mínimos. ¿Qué ocurría con las convenciones colectivas de trabajo? Aquellas empresas que tienen convenios colectivos de trabajo. En estos años, el último de Torrijos y los tres ajustes del presidente Martinelli, los salarios convenidos en las convenciones colectivas eran inferiores a los que se fijaron por ley. Entonces, ¿qué ocurría? Que un trabajador, en un término, en un argot, en un lenguaje sencillo, el salario mínimo se comía el salario de la convención colectiva. Entonces, ¿qué ocurría también? Si tú en tu convenio colectivo no estableces claramente que digamos que el ajuste dice que es en abril del 2018, y si tú no colocabas que se pagaba, que en el año que coincidía con ajuste de salario mínimo se daba el más alto, el empresario tenía que decidir cuál daba, o el más alto, o el legal, o el de la convención. Puede ocurrir que un empresario tenga que dar 2 veces salario, de ajustes, y ese es un impacto importante. Entonces, cuando ustedes negocian esos convenios colectivos de trabajo, tienen que prever eso, de que en efecto posiblemente el año que ustedes tienen destinado a ajustes de salarios convencionales se dé ajustes de salario mínimo, y en estos casos fue bárbaro. Y en ocasiones puede que genere una distorsión en las empresas que tienen sindicatos. Entonces es un tema de evaluar y a tenerlo muy claro cuando se negocian las convenciones colectivas de trabajo. Ya para ir más o menos terminando, preguntas más frecuentes. Aumento de convención colectiva con salario mínimo, ya lo acabo de responder. ¿Qué ocurre, por ejemplo, un comercio al por menor en un mall? Porque hay un salario mínimo para centros comerciales. ¿Cuál se me aplica a mí? Yo tengo una fábrica de... No, una fábrica no. Tengo un comercio que vende telas. Un almacén que vende trajes de caballero. ¿Cuál se me aplica? ¿El salario mínimo del comercio al por menor o el del mall? A nuestro juicio, que lo hemos conversado, es el comercio al por menor. Al que le toca el salario mínimo del mall es al local. Por ejemplo, un ejemplo hipotético, a los trabajadores de Alta Plaza S.A. le toca el salario, que trabajan en Alta Plaza S.A., es el salario mínimo del mall, no a los centros que están en el mall. Igual, si hay un spa en el mall, que los hay, le aplicas el salario mínimo el del spa. Otra pregunta, ¿el aumento del salario mínimo es mensual o por hora? Es por hora, y lo puedes computar. ¿Cómo se calcula? Que es una de las preguntas. Multiplicas la rata por hora por las horas que trabaja ese individuo a la semana. Y ese resultado lo multiplicas por 4.333 y te da la fórmula, la ecuación que consigue el salario mínimo mensual. ¿Qué ocurre si el empleador incumple? Hay una serie de sanciones que puede imponer el Ministerio de Trabajo. Hay una serie de sanciones importantes, multas, recargos que se pueden dar. Recordemos que con la administración anterior hubo un caso público, lo digo porque era un caso muy conocido, donde se decía que el Ministerio de Trabajo de ese entonces estaba persiguiendo o fijando una tasa de salario mínimo y una sanción a una empresa, al de hoy presidente de la República, con el afán de mortificarlo políticamente. Entonces se había dado una multa importante y se decía que no, que era debido a esa persecución. Entonces es un tema que hay que tener cuidado, insisto, con el tema del salario mínimo, puesto que no puede quedar al capricho de nadie. No pensemos no solo en ahora, sino a futuro.